Esta perfilación criminal es presentada por Alejandra Costa, Carolina González, Natalie Muñoz, María Paula Plazas y Andrea Salazar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perfilación Criminal. El día de hoy les expondremos el perfil de Edmund Kemper, más conocido como el asesino de las colegialas. Partiremos de elementos de orden psicosocial dentro de su historia personal. Su madre era autoritaria y su padre apacible. Estos discutían constantemente hasta que finalmente se divorcian, por lo que su padre deja el hogar y quedan al cuidado de su madre. Kemper buscaba la aprobación de su padre, mientras que su madre lo humillaba y maltrataba constantemente, e incluso se preocupaba más por sus dos hermanas. Fantaseaba desde pequeño con asesinar a su madre. Jugaba a la silla eléctrica con una de sus hermanas, en donde él simulaba ser atado y sentir dolor. También tomó una muñeca de una de sus hermanas, la decapitó y cortó sus manos. Incluso fantaseaba con hacer realidad el truco o juego de la guillotina, en el que se simulaba decapitar a una mujer, pero lo que en realidad se cortaba era una pata. También asesinó al gato de su familia, lo enterró vivo, posteriormente lo desenterró, cortó sus patas y lo decapitó, conservando la cabeza como trofeo en su habitación. Kemper era un niño tímido y se le hacía difícil socializar con las demás personas debido a que era víctima de burlas. Al pasar los años, él inició su vida laboral y cambiaba constantemente de trabajo. Él afirmó que veía documentales de crímenes y que asesinó a sus abuelos por medio de tiros, por lo cual fue recluido a un hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y salió de este hospital a los 21 años. Él deliraba con convertir a las personas en muñecos y relacionaba mucho la muerte con el sexo. Es por ello que en alguna ocasión él le confiesa a su hermana que él deseaba besar a su profesora y que la única manera de poder lograrlo era matándola. Eh, por otro lado estaba su relación con su madre, la cual era muy complicada debido a que ella tenía miedo de que Kemper pudiera hacerle daño a sus hermanas, por lo cual lo envió y desterró al dormir al sótano. Es por ello que Kemper desarrolló una patología psicológica de misoginia por los malos tratos de su madre. Edmund Kemper tenía un modus operandi que consistía en una serie de pasos y que esto usaba para llevar a cabo sus asesinatos. Cabe resaltar que estos pasos no los seguía de manera ordenada, pero que eran los más visibles al momento de atacar a sus víctimas. Primero se hacía la selección de víctimas, segundo la captura y control de estas víctimas. Este seleccionaba víctimas mayormente mujeres jóvenes universitarias que él consideraba vulnerables, las atraía aprovechando esa apariencia y comportamiento amable que tenía. Hacía el truco del reloj con el que simulaba ver la hora y verse con poco tiempo. Las jóvenes confiaban en él y este les ofrecía llevarlas a su destino. Una vez que a sus víctimas las tenían dentro del automóvil, en el cual él había implementado una manilla, la cual no dejaba abrir la puerta de adentro hacia afuera, estas no podían escapar, las llevaba a un lugar apartado o a su casa y aprovechando su tamaño y fuerza las sometía. Edmund Kemper golpeaba y torturaba a sus víctimas antes de asesinarlas. Los instrumentos que él utilizaba era arma de fuego, cuchillo o en algunas ocasiones utilizaba sus propias manos con las cuales estrangulaba a la víctima. Pero esto no terminaba ahí. Después de esto él cometía necrofilia, es decir, sostenía relaciones sexuales con el cadáver y en algunas ocasiones canibalismo. Después de esto procedía a decapitar el cuerpo, a desmembrarlo. Estas cabezas eran guardadas en bolsas de plástico por Kemper. Con estas cabezas él procedía a hablarles y a sostener sexo oral con ellas. Aparte las asociaba con una pintura que él tenía de vikingos en su habitación, en la cual los vikingos cargaban cabezas en bolsas de pieles. Después procedía a abandonar los restos, los enterraba, los abandonaba en arroyos o en montañas. Los asesinatos de Edmund Kemper se registraron en el año 1964, 1972 y 1973.
Las características de este asesino serial era la necrofilia y el canibalismo. El número total de víctimas fueron 10, en las cuales fueron sus abuelos, 6 mujeres jóvenes, su madre y una amiga de su madre. Este fue detenido el 24 de abril de 1973 y fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 1973. Perfil victimológico. Ed Kemper buscaba principalmente mujeres jóvenes, especialmente estudiantes universitarias y colegialas. Él desarrolló esta obsesión por las mujeres debido a la relación que llevaba con su madre. Vulnerabilidad. Él buscaba víctimas que se encontraran en sitios vulnerables, como por ejemplo autopistas. Se aprovechaba de su gran tamaño para poder someter a sus víctimas. Víctimas desconocidas. Él buscaba y elegía a sus víctimas al azar. No tenía ningún contacto ni tipo de relación cercano con ellas. Fantasías sexuales y poder. Él cometía estos asesinatos para satisfacer sus fantasías sexuales y poder ejercer dominio y control sobre sus víctimas. En conclusión, en cuanto a lo personal, el desarrollo histórico, se denominan algunos hechos de interés criminológicos relevantes, como lo es la relación que él llevaba con su madre y también la patología que él desarrolla de conductas misóginas hacia las mujeres. Asimismo, se puede evidenciar que Ed Kemper actuaba solo. Él no tenía como tal, no se le encontró una marca o una firma específica, sino que él realizaba los asesinatos para satisfacer sus fantasías sexuales y poder ejercer el poder y control sobre sus víctimas, pero como tal no tenía ninguna firma. Otro caso importante resaltar es que Ed Kemper, desde su infancia, se evidenció la necesidad que él tenía con fantasear con asesinar y decapitar mujeres. No solo esto, sino también como se evidenció, por ejemplo, con la mascota de su casa. Adicionalmente, el conocimiento forense que él tenía era en un nivel muy alto. Recordemos que él, como veía documentales de crímenes seriales, él desarrolló una inteligencia forense, digamos que alta, para poder cometer esos asesinatos. Edmund Kemper, también conocido como el asesino de las colegialas, sentía un odio profundo hacia su madre, y esto fue lo que desembocó la ola de asesinatos. Este personaje, con una altura de más de 2 metros y un coeficiente intelectual de 145, descartó por su miniosidad y finalmente fue capturado cuando él mismo decidió confesar sus asesinatos con gran detalle. Unos ítems importantes para conocer un poco más de este asesino fue que los asesinatos cometidos por Kemper a las estudiantes eran la preparación para que él pudiera asesinar finalmente a su madre. Por otro lado, el asesino culpaba a su madre por la ausencia de su padre y además también la culpaba por todos los años de maltratos y desprecios que él tuvo que pasar en su niñez. Sin embargo, con el asesinato de su madre, él no obtuvo ningún tipo de satisfacción y por eso tomó la decisión de entregarse a las autoridades. Este asesino además fue diagnosticado con un tipo de esquizofrenia paranoide.